Par de Podcast, una serie de capítulos sobre la historia del Pegao en sus 10 años. Capítulo 1. Par de Desconocidos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a una nueva edición. No, este no es el Pegado en el Taco, no, como que entré al programa, como que tenía ganas de decir eso, pero estamos acá con Víctor Aranda, gracias a toda la gente que está escuchando este podcast, que llegó gracias a las promos que hicimos en la radio y toda la cosa, y estamos aquí grabando esto que se llama El Par de Podcast. ¿Cómo estáis, Víctor? Aranda, pelo verde. Nervioso, Osvaldo Solorza Molina, el poderoso. Esto es como venía terapia, me siento como terapia, de hecho. Me siento como una terapia. Y es heavy como cuando nosotros estamos acostumbrados al momento de abrir el micrófono, automáticamente nos ponemos como en primera, aceleramos, y ¿cachate cómo partiste? Hola, ¿cómo están? No, esto no es la radio. No, po. Aquí estamos, vamos a contar cosas. Vamos a contar cosas porque estamos celebrando primero que todo los primeros, los 10 años, pero del Pegado en el Taco. El Pegado en el Taco. Que es el programa que estamos haciendo ahora, en la tarde, pero nosotros tenemos una historia anterior que en la radio, con el Pegado a las sábanas. O puede que ya no estemos haciendo, porque esto va a quedar per se y la gente lo va a poder escuchar en cualquier momento. Exacto, ahí partimos y puede queremos... que estemos muertos. No, pero Víctor tampoco te Pero Osvaldo, si puede ser, po, weón. Pero vamos a hablar sobre nuestra historia y queremos llevarlos en capítulos, vamos a hacer 8 capítulos, desde ya les vamos a decir, donde vamos a hablar de todo lo que giró en torno, primero, a nuestra amistad, a trabajar juntos y a hacer durante 10 años el Pegado en el Taco, y a trabajar durante 15 años, no sé, 15 años juntos en la radio. 15 años ya. Es harto tiempo que llevamos al aire haciendo una dupla que fue... No sé si exitosa o no, la gente podría decir. La gente lo dirá. La gente lo dirá, el tiempo lo dirá, pero sí fue algo que yo creo que a ambos nos marcó mucho las vidas. Sí. Mucho. Y digo mucho porque tener 15 años de trabajo con una persona, yo creo que son pocas las personas que pueden decirlo hoy día. Sí. Si es que no fueron nuestros padres, que siempre trabajaron mucho tiempo, bueno, en un mismo lugar por más de 40 y tantos años. Sí. Y yo también lo digo por mí, porque por mi forma de ser un poco hiperkinética, siempre me costaba adaptarme y estar mucho rato, y me aburría y me iba, me aburría de todas las pegas. Como que duráis poco en las pegas. Sí, pero no porque por un tema de que ya no, es como que me aburro, weón, ¿cachai? Y quiero hacer otras cosas. Eso me pasa. Pero esta en particular me ha durado caleta rato. Y es una relación que incluso con Osvaldo siempre lo decimos. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos más que nuestras propias parejas. Sí, po. ¿Sí o no? Ha pasado. Ha pasado mucho. Y hemos vivido también muchos momentos de nuestra vida en este tiempo que hemos compartido, que han pasado muchas cosas. Nos hemos separado, hemos terminado, hemos vuelto a pololear. Hemos llorado, hemos perdido familiares. Ha sido un camino bien largo durante estos 15 años. He visto nacer a tus 2 hijos. Exactamente. De hecho, ahí fue el año que te conocí, el año 2006. Y yo te quiero llevar más atrás incluso de Radio Carolina. Este es el primer capítulo, la génesis de nosotros. Y la gente lo está viendo en el título de este capítulo, que se llama Par de Desconocidos. Cuando no nos cachábamos, cuando no nos conocíamos. Y ahí te quiero llevar a tu infancia, a que recordemos de la manera artística, cómo recordáis este gusto por la radio y de qué manera tú lo llevaste a cabo cuando eres cabro chico. No quiero hablar de mi infancia. Tu infancia artística, si lo podemos decir de cierta forma. ¿Te estáis dando cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Me estáis entrevistando, Cleo? Pero es que va a ser mutuo, porque también te voy a ir comentando sobre lo mío. Obvio, por supuesto, esa es la idea. Sí. Ya, lo primero que todo voy a hacer mi máximo trabajo de no decir tantos garabatos, porque cuando me relajo digo mucho garabato. Ya le vamos a poner explícito entonces al podcast en el sello. Explícito, ¿ya? Sí, yo creo que nos parecemos mucho en nuestra infancia. Y eso lo hemos ido descubriendo. ¿Esto es con cámara también? Es con cámara, la gente nos puede ver también. Saludamos a Berno, que también está en los controles. Muchas y gracias, es súper raro, la gente nunca va a saber qué temperatura hay en este lugar, porque estoy con manga corta y voy con un poncho. ¿Qué temperatura había en ese estudio realmente ese día? Hacía calor, hacía frío, no sabemos. Es que yo quiero decir también algo para argumentar. Vengo saliendo de una gripe, resfriado. Me dijeron que voy a haber sido COVID, no lo sé lo que es, pero me debilitó mucho y me siento muy débil, por eso ando así. Cuando escuchen esta parte del podcast, la gente va a decir, sabemos cuándo lo grabaron. Porque, ya. Y otra cosa también que quiero evidenciar, que se me quedó, que la tenía y la llené, es una petaca con whisky. Ya, pero eso no se puede. Da lo mismo. Seguimos. No, estamos trabajando. Si fuera el podcast en la casa, pero estamos en el lugar de trabajo. Iba a traer una botella con whisky, así que mañana le voy a traer la petaca. Ya, porque digo que se parece mucho con Osvaldo. Ambos somos hermanos mayores en nuestra familia.
Yo pensé que hermano entre nosotros. No. Nos dimos cuenta, Después... Matthew McConaughey con Woody Harrelson. Se dieron cuenta que eran hermanos de mucho tiempo. No, con Osvaldo somos los mayores de nuestra familia. Una familia muy numerosa, muy marcada por nuestras tías. Femenina, una presencia muy femenina femenina, muy grande. muy femenina. O sea, yo creo que Osvaldo, al igual que yo, fuimos criados entre faldas, entre medias, entre enaguas, entre delantales, gente muy metida en la cocina siempre. Y mucha radio entre medio sonando. Mucha radio. Yo quiero decir que mi mamá, alguien le dijo alguna vez, no sé si fue la partera, que para que yo durmiera tranquilo me tenía la partera, güey. La partera, la matrona. La matrona. Es que me dijiste que me fuera para atrás, güey. Y me dijo... La partera. Ya tenía, la partera le dijo, póngale debajo de la cuna al niño la radio. Y en ese tiempo mi mamá decía que en la noche daban radioteatros. Y me ponía debajo de la cuna la radio encendida. Eran estas radios. Era como cassette. el Mozart para bebés de tu mamá. Sí, ¿no? Póngale la radio de la guagua. Claro, y me decía que yo me quedaba tranquilo escuchando esa weá. Mira. Y yo creo que ahí hubo la primera conexión con la radio. Después, ya más grande, bueno, en el colegio siempre me gustó, jugaba. Mi mamá me contaba que yo jugaba a transmitir en la radio con un cono de confort y andaba por todos lados hablando. No tengo recuerdo. Y volviendo a la conexión con Solorza, tenemos dos hermanas. Nuestras dos hermanas se llaman Alejandra. Tienen un nombre. Tienen el mismo nombre. Y casi la misma edad, ¿no? Y casi la misma edad. Casi la misma edad. Es cuático eso. Y otra cosa que también voy a decir, que el papá de Solorza falleció un 19 de noviembre. Pero está yendo muy adelante, ¿no? Perdón. Y también, es que estoy dando las conexiones. Perdón, muy bien. Perdón. Y 19 de noviembre, después, mi papá fallece el año pasado, un 19 de noviembre, y yo me casé un 19 de noviembre del 2016. Para mí, que alguien me venga a decir que esa weá es coincidencia, no. Por eso mismo en el próximo capítulo vamos a tener a Kenita Bu, que es numeróloga, que va a venir ayudando para que nos ayude con los números. Para que nos ayude y que nos diga cuál es el significado. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión con el 19 que tenemos? Solorza. Yo estoy de cumpleaños el 19 de diciembre. Vos también el 19. ¿Qué pasa con el 19? Y con nosotros, O con el número 9, porque tú estás de cumpleaños. El 9 de noviembre. ¿Viste? Hay algo ahí. El 9 parece que. Mira, yo después de haber escuchado el podcast Caso 63, estoy pegado con esta weá. Creo que somos alienígenas y que tenemos vías paralelas. Además... Hay alienígenas, ¿eh? Estamos viviendo en la época donde se reconocieron que hay alienígenas. Lo tenía escondido Estados Unidos. Sí. Y por otro lado, weón, también estoy viendo Severance. Severance, perdón, se me ajusta Severance. Sí, Severance. Para mí, weón, yo trabajo todos los días en Lumon. ¿Sí? Te activáis. Y me activo. Y por otro lado, weón, me compré un libro de Garnier Millet que lo habla también. Sí, me lo compré, se llama El Doble, que habla de la desdoblación del universo, y hay otro yo en otro lado. ¿Me estás queriendo decir que tu otro yo soy yo y nos encontramos en esta vida y estamos trabajando juntos? ¡Gordo! Como que nos multiplicamos. Gordo, ¿sabes qué? Es que me estoy yendo en la volada, güey. No, obvio, pues sí. Estos 3 días me sirvieron para leer mucho y ver esta weá. Oye, pero da para pensar, porque si bien es cierto, tiene que ver con los números, también tiene que ver, y como tú lo estás contando, con nuestra familia, po. Sí. Y también, qué increíble que en una familia donde lo más importante era sacar una carrera y trabajar, que era la preocupación de nuestros papás, nuestras mamás, ¿cachai? Que estudiáramos, nos dejaron hacer lo que nosotros queríamos. Y yo creo que eso también es lo que tenemos en común, que papás nos dejaron como, ¿qué te gusta a ti? Pues también me gusta la radio, po. Oye, Osvaldo. ¿Y para qué vas a estudiar si te gusta la radio? Era como... ¿Y qué estudiaste? ¿Tú elegiste sonido? Yo elegí sonido, porque eso fue lo que elegí a mi papá. Yo quiero trabajar en radio. Y te voy a hacer una confesión aparte, ¿eh? Yo nunca entré a una radio hasta que entré a Radio Carolina. ¿Me estás weyando? La única radio que conocí en mi vida fue una radio de San Javier que se llamaba Radio Centenario, que es una radio AM, donde el momento que yo fui había un programa de tertulia deportiva. Entonces era como esta conversación que estamos teniendo ahora, muy relajado, pero sin poner música. La música que ponía era con vinilo. Y para mí fue como la gran weá, porque imagínate haber entrado por primera vez a una radio. Pero la primera vez que yo entré a una radio acá en Santiago fue la vez que vine a la entrevista de la Radio Carolina. Y ahí, bueno, ahí vamos a avanzar un poco más adelante, vamos a contar una anécdota de esa época, pero así fue, digamos, yo no conocía la radio, solamente me la imaginaba. Y yo creo que eso es lo que al fin y al cabo nos hipnotizó a ambos, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy lo hacemos con nuestro propio programa, pero sí. Cómo yo escuchaba radio y decía, ¿en qué está el locutor, man? O ¿en qué están los locutores?
¿Qué están haciendo? Y ahí fue cuando a lo mejor podemos tener el enlace de haber escuchado música, o radio, perdón, cuando éramos niños, de haber escuchado la radio Crónica, ¿no? Radio Crónicas con Mario Peche y con Carlos Zapac. Que es una dupla que también duró años y años juntos. Tenían una química que se notaba al aire, que era tremenda. Y también ahí como que tú decías, ¿y en qué están? Para un viejo que se escucha atrás y como que tú decías, esto es radioteatro, como tú, ¿no? Sí, es verdad, Solorza, porque yo creo que nosotros tuvimos siempre el match de grandes referentes. Nos gustaba mucho la dupla de Zapac con Peche, que después yo tuve la suerte de escucharlos y postproducirles varias cosas cuando trabajé en CRC y estuve con los viejitos. Ahí, tremendo estandarte, weón. Yo weón, era de los que me comía la marraquetita o la yuyita que traía Carlos Zapac todos los días. Le repartía a todo el mundo, ¿no? Le repartía pan. Él entraba del edificio, compraba en una masandería y le repartía pancito a todo el mundo. Esa era como... Así entraba Carlos Zapac. Una rutina. Se sentaban, ellos mismos hacían sus libretos. Sí. Y era una locura, weón, verlos, escuchar. Te juro que en ese momento, yo cuando estaba ahí, yo decía, weón, así quiero terminar mis últimos días, weón. Esta weón era como... Era muy emocionante. Y sobre todo con la muerte de Carlos, fue como, wow, weón. Por Dios, lo que uno admiraba a esta gente, weón. Y me pasó también con el portal del web, me pasó también con el Rumpi, me pasó también con el Máximo Volumen, escuchando a Cabezón y a Rebeco. O sea, si alguien se quiere dedicar a esta weá y no tiene referente, no lo hagáis, po, weón. Porque en el fondo uno tiene que mirar para los lados para saber para dónde queréis pavimentar tu camino, weón. Y fue muy... me empezó a emocionar. Sabía que esto iba a pasar. Pero... Imagínate cuando hablemos del futuro. Oh, coche. Ahí sí que me va a poner. Oh, pero yo te quiero hacer una pregunta, gordo. Pregúnteme. ¿En qué momento tú hiciste match y tus papás también te dejaron y decían, ya, weón, vamos? Que dijiste, ya, esto va a ser para mí, para toda la vida. Hay como una iniciación que es media esquizofrénica, perdón por ocupar el término, pero... Cuidado con la iniciación. No, es que tiene que ver con... y también yo creo que tú también lo viviste. Cuando éramos chicos, la única opción que teníamos de hacer radio era crear nuestra propia radio. Al fin y al cabo era nuestro juego. Pero mi juego cuando era cabro chico era hacer un programa de radio y yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando también alguna vez lo hicieron, ¿cachai? Porque era una cuestión que nos llamaba la atención. Para nosotros antes era la radio y la tele, digamos, y la tele yo la veía muy lejana, me gustaban las películas, pero en la radio la veía como algo que podía hacer, ¿cachai? Que lo podía hacer en la casa. Entonces cuando era cabro chico pasaba grabando, la Radio Carolina era un referente para mí, pero también las otras radios, entonces como que ni siquiera era como una cuestión musical, sino que también era una cosa de escuchar al locutor, de cómo hablaban, de escuchar radio muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, que también cambiaba el mood de los locutores. Pasaba que en la radio, bueno, yo intenté trabajar a Carolina, lo voy a contar más adelante, pero el control estaba toda la noche, pues. Había una persona que estaba poniendo la música toda la noche y eso era como lo que uno aspiraba a hacer, digamos. Entonces mi inicio fueron como hablando solo, y me acuerdo que mi mamá iba como para la pieza y decía, ay, ya estáis hablando con... Yo pensé que estáis con él. Y cerraba la puerta porque yo estaba hablando solo. Entonces como que el hecho de que yo entrara a trabajar a la radio para mi mamá es como que le hizo tinte, es como... Obvio, iba para allá, ¿cachai? Siempre quiso hacer esa cuestión. ¿Y te apoyaron siempre? Siempre me apoyaron. ¿Nunca te dijeron, hijo, pucha, no sé? Nada, bueno, y es una de las cosas que yo agradezco. Yo creo que también tenemos en común, a lo mejor, en el caso de tu mamá, que fue... Mi mamá era la más, porque mi papá... Bueno, mi mamá le decía a mi papá, todavía me acuerdo de las conversaciones, déjalo, se le va a pasar. Se le va a pasar, se le va a pasar, se le va a pasar. Lo veían como una enfermedad esta weá, weón. Sí. Y donde más se fueron a la cresta fue cuando yo en un momento, estaba chico, le decía, bueno, yo quiero estudiar teatro. Y fue como, ya, pero sí, que no, es que eso es para la gente que se va a morir de hambre. Y mi papá, por otro lado, eso es para los maricones. Los maricones. Esa era la onda de tu Los papá. maricones, no, eso los huequitos, los maricones. Bueno, huequitos, pero no sé. lo veía como algo artístico, lo veía como algo que era muy... Lo veía como algo muy volátil. También, digámoslo, entre los 80 y los 90, weón, o sea, hacer teatro era... Sí, pues. No, era... Tú eras un payaso. Ellos decían que eran... mi papá siempre me tildó como un payaso. Entonces, yo lo veía como algo peyorativo, pero después con el tiempo y después de escuchar mucho a Coco Legrand, puta, el payaso siempre fue la persona más importante en todas partes, pues, weón. El bufón también. O sea, hacer reír o entretener ha sido la pega más culiada que puede haber en todo el mundo, creo yo. Y yo quise elegir eso sin querer, sin tener estudio ni una cuestión, y morí con las botas puestas, pero yo creo que
que para mí el motor de fuerza, que siempre se los digo a varias personas o niños jóvenes que están partiendo y me preguntan, ¿cómo lo hago, Víctor? Es que a mí me han cerrado las puertas, que a mí me dicen que no, es que yo estudié locución. Qué difícil. Es súper complicado. Es difícil, yo digo, es súper complicado hacer esto, porque primero no hay una carrera donde tú digas, ya, hago los 5 años, me titulo y listo, soy médico. Y podía operar, pues, weón. Obvio. A lo mejor vaya a ganar, weón, poquito, no mucho, pero, weón, cuando eres locutor, ¿quién te dice a ti que eres bueno? Cuando eres comunicador, ¿quién te lo dice? Te lo dice después el tiempo, la trayectoria y la perseverancia. Y ahí volviendo al tema del motor, y también te lo quiero preguntar a ti, fue la negativa de mi papá, de decirme no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y yo le digo, no, se lo voy a mostrar, 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 le voy a decir que sí. Entonces eso lo ocupé como motor. ¿Y lo hiciste? Y sí, puede ser, lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, Obvio, sí, lo hice. Oye, ¿y a ti cuál fue tu motor? Qué heavy, porque yo creo que mi motor fue... no sé cómo ponerlo, pero yo creo que tiene que ver con las ganas de hacerlo. Como que sentía que era para lo único que era bueno. Como que no podría haber hecho otra cosa, ¿cachai? No me hallo en otra pega. Y he trabajado en otras pegas. Me gusta mucho la parte artística, claramente. He trabajado en la televisión, he trabajado como DJ, ¿cachai? Pero en la radio, en cierta Con Enrique forma, Maluenda. Con Enrique Maluenda, he trabajado en eventos, pero siempre como ligado a lo mismo, que tiene que ver con, en cierta manera, la creatividad. El DJ es creativo, la persona que trabaja en televisión tiene que ser creativa, comunicar. sí o sí, ¿cachai? Sobre todo si uno no tiene el look, tenéis que ser creativo, ¿cachai? Entonces, tenéis que jugártela de cierta forma. Yo creo que tiene que ver como la base de a lo mejor de nuestro trabajo, o de lo que no me gusta del trabajo, es la creatividad, ¿cachai? Que te permite hacer lo que queráis realmente. Y la radio, creo que en ese sentido te permite realmente hacer lo que queráis. Porque yo trabajé en la televisión, tú también has trabajado en la tele, cómo te limita también el hecho de que de repente no hay presupuesto para hacer lo que tú querís, porque uno de repente es medio volado o es medio loco, pero la radio te permite hacer eso en una cápsula de magia, ¿no? Donde todo puede ocurrir, donde todo está bien, ¿cachai? Sí. Eso es lo que siempre me gustó de la radio. Por eso, en cierta manera, cuando mi papá me preguntó qué quería estudiar, yo le dije, ¿qué me lleva a la radio? Entonces me dijo periodismo, y periodismo es muy largo. Le mando un saludo a todos los amigos periodistas, pero son 5 años. Sí, y iba a perder tiempo en esos 5 años. Así que decidí sonido, ingeniería, también era mucho tiempo, porque ingeniería, le dije técnico nomás, en 2 años y medio. Y sé que fue una excelente decisión, pero créanme, en esto fue una decisión sin saber. Sí. O sea, ojalá... Yo ahora pudiese viajar antes para avisarle a Osvaldo. ¿Y qué le diría? Le digo, bueno, dale nomás, si la weá se va a dar. ¿Cachai? Se va a dar. Oye, qué bueno lo que estás diciendo, bueno, porque era una premisa que yo, antes de que empezara con mi tratamiento psicológico, siempre era como, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiese terminado los 4 años de comunicación? ¿Y qué hubiese pasado si yo hubiese seguido estudiando? ¿Y qué basta de esa weá, weón? Sí, porque seguramente, como bien tú lo dijiste, el Víctor del futuro hubiese venido, weón, tranquilo, dale, nada más, dale, ¿cachai? Y yo creo que esa premisa, que como bien tú lo estipuláis sin quererlo, uno le da nomás. Yo creo que hay una cosa súper importante que vos también la tenéis, el tema de la convicción. Sí. ¿Sabéis qué? Lo voy a lograr, weón. Yo sé, algo me pasa que siempre todas mis decisiones las tomo desde la guata más que estudiarla, weón. Cuando uno le da mucha vuelta a una cosa, puta, mejor no la hagáis. Pero cuando te viene esa weá, ¿sabéis qué, weón? ¿Saquemos una foto en pelota? Pero, Víctor, saquemos una foto en pelota, weón, saquémosla. Me dieron ganas de sacarme una foto en pelota, saquemos la foto en pelota. Vamos, listo, está, va, y la weá, y tiene. Bueno, y sin querer se empiezan a unir, weón, los universos, y la weá, pa. Son cosas como que esa weá me pasaba mucho. Yo pasaba por fuera de la radio activa, en ese tiempo estaba en CRC. En Los Leones. Y era como, tomo la micro para irme al Duoc, o me quedo aquí esperando a ver cómo chucha subo al 6º piso. Qué increíble. Yo también toqué el timbre alguna vez. Y weón, y no iba a clase, estaba todo el día abajo esperando, me hacía amigo de los guardias. Pero tú eres mucho más perseverante que yo, te digo. Yo fui a la radioactiva una vez y hablé con la secretaria, toqué el timbre, logro hablar con la secretaria, Cecilia Hernández de Ojitos Claros. La conocí luego después, la conocí mucho ¿Trabajó después. acá? Trabajó acá, pero la conocí después. Y yo me acuerdo que toco el timbre de la cuestión, me contesta, y me dice, no, tiene que hablar con Mariano, pero Mariano no está. Y yo ahí perdí. No, weón. Si no fui perseverante. Por eso te digo que weón, en cierta forma, o sea, pero sabes que quiero hacer una cosa antes que sigamos hablando. Disculpa, ¿puedo hacer un paréntesis de eso cortito? Sí, por supuesto. Queremos agradecer a Test Supremo. Es que ahí debería estar la marca. Paréntesis, estamos compartiendo un rico Test Supremo. No, pero ¿sabéis qué? Yo creo que la gente de región quizás tiene esa cosa que la gente de Santiago no tiene. Por supuesto que sí. ¿Puede ser o no? Sí, por supuesto, sin puede ser. estigmatizar a la gente de Santiago.
Y otra cosa que quería aportar a esto, y yo creo que también se replica con mis compañeros y mucha de la gente que hace radio, y aquí quiero ser enfático. ¿Escuchaste lo que hacen radio? No, los que hacen radio, pero o que en cierta forma vive la radio, porque entiendo porque el actor que también hace radio, pero el actor también entregó su vida para ser actor, digamos, esa es su vocación. Claramente que, como te digo, nosotros también hemos trabajado en televisiones, hay cosas que se dan, pues se van dando y eso lo vamos a ir explorando también en el podcast, tratando de explicarle un poco, pero decir que la gente que trabaja en radio, y por lo menos nuestros compañeros de Radio Carolina, todos nuestros compañeros, nosotros nunca tuvimos pituto, weón. No. Nadie de los que está acá y ha trabajado, nosotros primero no venimos, ninguno de los chiquillos que trabaja aquí en Radio Carolina viene de familia rica, por ejemplo, o de familia acomodada, weón. No. Somos todos clase media baja acá, y todos llegamos. Y a mí me gusta mucho exceptuando algunas personas, digamos. En algún momento hubo personas que no. El Rama, por ejemplo, su apellido es Heller. Ustedes, la gente no sabe, el Rama es Raúl Muñoz Heller, pero de los Heller pobres. No de Carlos Heller, el dueño de toda esta a lo que voy es que realmente a la gente por lo menos que está trabajando en Radio Carolina al aire, y lo voy a decir porque la gente que yo conozco, seguramente pasa en otras radios, ha ocurrido la meritocracia, ¿no? Sí. Aquí se vive, y yo creo que con nosotros también esa meritocracia de que alguien en algún momento, sin conocerte, y ahí está nuestra historia y lo que queremos contarle en este podcast, alguien confió en nosotros. Sí. Confió en estos hueones que venían y que tenían una idea y que ojalá funcione. Oye, o no, porque eso es, po. Si al final acabo cuando pase esta wea, ojalá pero funcione. Eso, no sé si el verno que viene recién llegando, yo le pongo un nombre, eso se llama A la Carolina. Al muy estilo carolino. No sé, yo creo que esta mesa suena como el hoyo, puede funcionar. Este programa está aquí, va a funcionar. Y estos dos güeyes que me tincan, ojalá funcione. Y aquí está la weá. Pero miren, el ojalá funcione también se vivió un éxito de la radio que, bueno, y ahí yo creo que viene nuestra forma en que ingresamos al medio de manera separada. Tú ingresaste mucho antes, entraste a Radio Activa primero. Sí, partí. ¿En qué año fue? Yo entré a estudiar salí el 99 del colegio dando la prueba de actitud académica con un 485 puntos ponderados. Con mucha fe. Mucha fe. No me preparé nunca porque yo sabía que eso no era lo mío. Pero sí la di porque me quería sacar el servicio militar. Me tocaba y salí llamado. Y la única forma era con papel universitario. Y tenía que estudiar, claro. Entonces yo le dije, mamá, quiero estudiar teatro. No, quiero estudiar comunicación, pero en la UNIAC. Wow, muy caro. Vamos, me contó una vecina que hay una web que se llama el Duoc. Vamos, tomamos el bus, nos vinimos a Santiago, nos bajamos en Estación Santiago, tomamos un metro, nos bajamos en Escuela Militar. Tiene que tomar la 638. Esperamos la micro de mierda. Llegamos de arriba. Pero el manso pique. Loco. Aranda, manso pique. Y me dice mi mamá, aquí vas a estudiar, hijo. Mira qué hermosos los lugares, mira, está en plena naturaleza. Aquí han salido grandes gente de la televisión. ¿Como quién, mamá? No sé, pero mi amiga me contó. Pero han salido. Todos los hueones eran de la UNIAC, pues, sí, obvio. ¿Cachai? Entonces me dijo, no, pero tengo la fe. Y bueno, yo me acuerdo que lo que más le decía a mi mamá, pero mamá, mira, la malla curricular no tiene inglés. ¿Pero qué tiene que ver, hijo, si usted igual mamá, no le pego al inglés? Pero es que da lo mismo. Mamá, mira, todas las weas, ¿qué dicen? Rewind, Puse, Play, y no tenemos inglés. Claro, ¿cachai? Claro. Zoom in, zoom back, traveling. Exacto. ¿Cómo voy a saber qué dice? ¿Cómo voy a leer los manuales que vienen en inglés? Y mi mamá me dice, sabéis que tenéis toda razón, pero yo creo que lo van a incluir más adelante. Y tu mamá veía toda una perspectiva muy positiva. Hasta el día de hoy, una mujer resiliente. Tu mamá, me gusta esa gente. Estuvo casada tantos años con mi papá. Muy optimista. Una mujer muy resiliente. optimista. Entonces me matriculó, duré 6 meses. 6 meses. ¿Pero qué te aburrió de la carrera? ¿No te gustó? Yo quería hacer. Yo no quería estar sentado. Hoy día vamos a tener clases de semiótica. La semiótica y la teoría no te gusta. No, yo me aburro. Me voy. Me ponía a dibujar, hasta que llegamos, todavía me acuerdo, una clase de técnico donde me decía, la próxima semana van a grabar su primer cortometraje. Tienen que juntarse en grupos, decidir quién va a hacer el sonido, las cámaras, júntense con la gente de escénica que está abajo y díganle, ellos siempre están prestándose para que graben su primer corto. Estas son las ideas, que alguien la escriba, que a mí me tocó hacer sonido. Y en ese tiempo estaba en escénica un cabro muy bueno para la imitación, que se llama Stefan Kramer. ¿En serio? ¿Tú estuviste con Stefan Kramer? Estaba en el Doc.
No me tocó en mi grupo. ¿Tiene la misma edad de nosotros, Kramer? El Kramer tiene la misma edad de nosotros. ¿Verdad? Sí. Somos de la misma y generación. después nos topamos en CRC. El Kramer iba a hacer imitaciones con el Rafa Aranea. Le vendía palta, ¿no? Le vendía palta. Le vendía palta y le hacía imitaciones. Y le hacía imitaciones. Y el Rafa le dijo, este cabrón muy bueno, hay que dejarlo acá. Y ahí me lo topaba y de repente nos saludamos y todo lo que... Pero bueno, en ese tiempo está la Manesuet. Me topé con varios que estuvieron trabajando con otros. De hecho, el corto lo tengo que tener en VHS, weón. Y cuando me dice, hay que hacer el primer corto, dije, ya, listo, esto es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero. Y nunca me voy a olvidar en una clase donde un profe, no me acuerdo el nombre del profe, dice, bueno, y para conectar la cámara, el RCA en ese tiempo, HDMI no existía. Obvio, por supuesto. Y me decía, el amarillo, siempre el amarillo del video, el rojo, bueno, siempre el rojo porque es el audio el R, y el blanco, siempre el blanco porque... Y yo le digo, profe, disculpe, una consulta, ¿qué pasa si los colores del RCA... Entendamos que el conector sea el mismo, pero los colores cambian. Un verde, un rojo. No, eso nunca va a suceder. Ya, vamos con eso. No te subo a explicar eso. Y no subo. Entonces, como yo ya venía de jugar a hacer radio, ya había puesto música a los 15 años en una discoteca. Entonces, tú mismo, sí, obvio. Oye, weón, hay que armar un RCA y ahí vais cortando, weá. Y yo quemé equipos como enfermo poniéndole parlantes con menos voltaje a los equipos. Entonces, ¿cuántas veces uno no se vio sometido a ese tipo de cosas? Técnicamente tenía que saber cuando eres cabrón. Entonces, en una clase donde están todos ávidos a aprender del profe, que venga un buen o sea, tú encontraste penca esto. Sí, como que no me sirve. No, más que no me sirve, era como, bueno, estoy perdiendo tiempo aquí, tengo que salir de esta weá y tengo que ir a buscar un espacio porque si yo estoy 4 años metido en esta weá, alguien va a ocupar mi espacio. Qué increíble cómo se dan todo. Sabes que te voy a poner un ejemplo que es exactamente igual al tuyo, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el cine. Hay un director, el director de Magnolia, Paul Thomas Anderson, estudió cine en Nueva York, la mejor lugar donde se puede estudiar cine. Llega a la primera clase, el profesor dice, aquí no vamos a venir a escribir guiones de Terminator 2, aquí vamos a hacer el apocasado potente. Y el weón dijo, puta, pero... ¿Qué lata, pues, weón? Si a mí me gusta Terminator 2, pues, weón, ¿por qué yo no...? Entonces, como que él se fue. También, al igual que tú, estuvo 6 meses y salió y se puso a hacer películas nomás, ¿cachai? Porque al fin y al cabo él sentía que había que hacer nomás la wea. Y la mayoría de los directores de cine, ya no los cine, no estudian cine formal porque hay que hacerlo. Tarantino, creo. Tarantino no estudió. Nunca. Como que siempre como que ellos tenían la idea de cómo se podía hacer. Y yo creo que también se puede llevar a nosotros, como que tuvimos la idea de cómo funciona una radio, porque éramos tan fanáticos de ella, escuchábamos todos los detalles. Yo tuve un ramo de radio en la universidad y yo, bueno, me di vuelta porque, mira, ahí está mi conexión con Radio Carolina. Eso quería. ¿Cuál fue tu conexión? El profesor de radio trabajaba en Radio Carolina, era postproductor. En la Carolina, cuando antes había un solo postproductor nomás por radio, que él se trabajaba ahí en Presidente Riesco, donde estaba la Carolina. Y este profesor me hizo clase de radio y yo era fanático de la Carolina, entonces como que todas las preguntas que él hacía yo las relacionaba con la radio, no por una hueá de chueva de las patas, era por una hueá de lo único que sabía, o tratando también para que él también entendiera, ¿me entendí? En esa época era muy fanático de la rock and pop, era muy fanático de la FM Hit, que explotó a propósito del éxito que después tuvo la Carolina. Yo pensé que se quemó. No, me asustaste. Fue como que una explosión de fama, digamos, como que fue muy exitosa un momento. Le robó el locutor a la Carolina, el director también se fue para allá. Se fue para allá, digamos, hubo harto intercambio con la Carolina que venía siendo muy exitosa durante mucho tiempo en los 90. FM Hit cambia ese paradigma de la radio. Entonces, en esa época como que yo escuchaba mucha radio, pero trataba de llevarle los ejemplos. Y un día el profesor en un trabajo de radio, típico trabajo de radio, donde te escucho tu voz, me dice, ¿sabes qué? Le pegáis esta weá, pero no te puedo conseguir pega porque en la radio estamos todos justos. Sí. Pero y el weón me dice, te recomiendo que vayáis a Alejandro Salinas, le mando un saludo, si es que alguna vez escucha esto. Me dice, tenéis que irte, weón, a los lugares donde hacen publicidad. Hay agencias, ¿cachai? Ahí necesitan voces. Ese tiempo estaba Clio nomás con el Caco Lion. El Caco Lion. Estos habían lugares donde tú podías ir y tú pues buena, podías ocupar. Listo. En eso quedó y yo no quería eso. Yo nunca quedé en esa wea. No, y una vez hice uno de manqueque. ¿Tú hiciste uno de manqueque? Sí, se quiere auspiciar manqueque también. Y pagaban bien, ¿ah? Pagaban excelente. Sí, pagaban bien. Excelente. Yo nunca quedé en esa wea. Siempre iba a los de voces y como que nunca, porque... Yo también hice casting muchas veces y una vez Caco Lion me dijo, me estaba él grabando y me dice, sí, pero te queda muy flight. Sé que supongo que era muy flight. Caco Lion, pues weón, una eminencia, weón. Grabó, weón, el jingle del no. No, y se sabe que, o sea, a primera vista entendí de que el weón te escucha y como que una cara y decía, no le gusta. No le gusté, claramente no es lo que él quería. Estuvo también Ingeniero de Sonido, weón, detrás de grandes discos en Chile, weón, Los Prisioneros. Bueno, Clio y Caco Lion fueron los masterizadores de todos los discos de los años 90 exitosos. Pues pasaba todo por su... Bueno, él me recomienda esto y yo le digo, bueno, sí, pero no era lo que quería. Y después de un año, donde yo me eché un ramo más encima y tuve que estar medio semestre más, me vuelve a llamar por teléfono luego de un año y me dice, Osvaldo,
estás estudiando. Salinas, me dice, Alejandro Salinas. me llama por teléfono, me conseguí el teléfono con tu amigo Jorge, que era un amigo mío que también estudia sonido, y me dice, weón, ¿tú estás todavía estudiando? Le dije, estoy terminando, le dije yo. Y me dice, bueno, perfecto, necesitamos un control, weón, en la Carolina. ¿Por qué no vais, mandan entrevista hoy día a la tarde y para que veamos qué onda, pues? Y bueno, y yo fue como un llamado que nunca esperé recibir en la vida, de alguien que te dijera, loco, necesitamos una persona en la Carolina, ¿querés venir? Es como, voy. Y ahí vienen todas las conexiones en el cerebro haciendo sinapsis. Y dice, bueno, la Carolina, la escuchaba cuando chico, grababa el Carolina. No, es que no hice nada. Yo creo que quedé en shock hasta que fui a la entrevista. No te la creía. No, y después fue esa, porque me llamó en la mañana y me dice, ven ahora en la tarde, necesito hablar contigo y ven acá, me la dirección de la radio. Voy, me recibe y me muestra la radio. Por primera vez conozco una radio. La radio. En esa época estaba controlando Marco Hinojosa, al cual le mando saludos. Estaba el Conejo. El Conejo estaba, porque él estaba antes que yo. Conejo estaba controlando. Le decíamos Conejo en esa época porque la Maricela Santoña le puso Conejo por el Conejito Saviola, el jugador de fútbol. Que se parecía mucho a Saviola. ¿En serio? Entonces le decía Conejito. Yo pensé que era por lo cortito. Y él se puso, dije, Conejo, po. Sí, pues se puso Conejo, sí. Y ahí quedó como el Conejo. Y me acuerdo que él estaba controlando, bueno, y veo esta máquina, esta mesa que está acá ahora. Veo los cabros trabajando con CD, todo el movimiento, veo la Denon, donde estaba todo. Y yo dije, es increíble, loco. Era como, aquí soy, pertenezco acá, ¿cachai? Yo quiero estar aquí. ¿Cachai? Era como mi hábitat, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cachai? Me entendí, nunca había trabajado ahí. Entonces, Alejandro me pregunta, ¿pero alguna vez he trabajado con estas Denon acá? No tenía idea. No, bueno, con cuál había cachado una 650, bueno, pero esa weas modernas no la había tomado. Entonces le dije, no. O sea, le dije que sí. Pero eso es muy bueno. Le dije que sí, pero no, sí. Uno convencido nomás, como que tranquilo nomás. Uno siempre tiene que decir que sí. Sí, eso sí. Le dije sí. ¿Sabes que esto lo decide? Sí, compadre, sí lo manejo. Y ahí me junto con una entrevista con él. Él era muy amigo en esa época del director de la radio, Ignacio Astete, que era el director general de la radio. Tito Benavente era el director artístico. Perfecto. Y me dice, puta, ¿sabes que tenemos esto? Este puesto de tinca. Le dije, por supuesto. Le dije, no te vamos a dar necesitamos que trabajes rápido, me dice. Así que te vamos a dar una semana para que aprendáis. Una semana, bueno. Así que ya pues le dije que bueno. Me dice, tranquilo que te voy a dar la cuestión, la respuesta, porque estamos viendo hartas opciones. Y cuando voy arriba del metro, me dice, ya, el director me dice que sí. Así que tenés que llamó por teléfono. Tenés que ir a una entrevista cuando iba en el metro. ¿Tenías celular ya? Sí, pues me llama por teléfono. Esto fue en el año 2004. 2004. Y me llama por teléfono, recibo el llamado en el metro y ahí sí. Ahí como que dije, esto es de verdad. Esto es de verdad. Me acuerdo que hablé con mi mamá y de la ¿Te sentiste como Will Smith? Sí, weón. En el Busca de la Felicidad. Es bien cliché esa escena, pero weón, la sentí. Cliché. Pero la sentí, weón. Sentiste que todo se ralentaba. Sí, weón. Y vos con una alegría contenida, weón. Y te cambia tu rictus facial y weón, y la weá. Y sí, me pasó. Sí, me pasó eso y llamé a mi mamá por teléfono, le conté. Y mi mamá llorando. Sí. Era como que también, yo creo que para ella también debe tener que haber hecho como, esto tiene sentido, weón. Es como una película bien armada, weón. Y está perfecto. ¿Cachai? Fue como muy bonito. Me acuerdo que estuve trabajando en Carolina durante del 2004. Hasta cuando el día de hoy, yo creo que, te lo recuerdas. Pero el 2004 cuando entré a trabajar, yo creo que estuve un par de meses sin creer dónde estaba, weón. Era como esa sensación de como, no puedo creer, weón. Estoy aquí, no lo puedo creer, estoy trabajando acá, estoy haciendo esto. Así que fue una experiencia para mí bien de sueño. Es bonito. Fue bien bacán. Oye, es bonito escucharte, Osvaldo. Cuéntanos dónde van a estar tus próximas presentaciones y déjanos tus redes sociales. Oye, bueno, avancemos porque, mira... No, estamos listos. Estamos listos. ¿Cuánto rato llevamos? A ver, ya, vamos pasado de lo que queríamos hacerlo, pero es el primer capítulo y está bien, digamos. Ya, ok. Vamos a tratar de controlarnos en los próximos capítulos. Yo creo que el primero es así, ¿no? Es contar mucha historia, mucha huevada. Hasta ese momento, y eso es lo que quiero decir para que de repente vamos cerrando, tratemos de cerrar en los 35 o los 40. No nos conocíamos, ambos estábamos en radios diferentes y tú empezaste a trabajar pasaste de Radioactiva a la 40 Principales. Sí. Mi primera radio como tal fue en Rancagua, que se llama Radio Fiesta con doble S, que hasta el día de hoy funciona. Que es una radio... Sí, la misma dueña, ¿no? La misma dueña, la de Vital Guía y la Nati Romero, que ahora es diputada. Mira, cómo cambian las cosas. Yo trabajé, cómo cambian las cosas. Trabajé mucho tiempo ahí, aprendí muchas cosas. Yo ahí aprendí a ocupar Reel, DAT, Minidisc en ese tiempo, tirar las tandas comerciales de cada una
una de estas cosas. Creo que era lo más entretenido, sí, era lo más entretenido. Yo esperaba ya, hay que irse a comerciales. Y bueno, y de una canción antes, uno ya empezaba a preparar, bueno, cómo iba a disparar cada una de las de los comerciales. Corona estaba en un minidisc. Por otro lado tenía ahí, weón, a Michael. Y por otro lado tenía ahí, weón, la sanguchería tanto, ¿no? Era muy entretenido. Después de eso, bueno, trabajé mucho tiempo en discoteca, en Rancagua, en la Underground, en Pichilemu, en la Sahara. Siempre muy ligado con esto. Y bueno, no terminé de estudiar hasta que me logré entrar a CRC. Y sorry que no mire, soy mucho de concentrarme cuando estoy hablando. No te preocupes, yo lo estoy mirando. Sí, muchas gracias. Entonces, es que se me ven muchas cosas, weón. Bueno, lo pueden ver, pero si no lo están viendo, lo están escuchando, vi que está con los ojos cerrados hablando solo. Sí, sorry. Está como predicando. Yo soy así cuando trato de meterme en los personajes. De hecho, cuando hacemos los monos, trato de no mirar a este weón porque me imagino todo lo que está pasando y me da mucha risa, weón. Y eso lo disfruto, más que de repente como ya, esta weón. Ya bueno, estáis contando que hacemos los monos. Sí. Matando los mitos. Entonces, después vamos a hacer un capítulo matando todos esos mitos. Y bueno, entré a 40 principales, era como postproductor. Partí Eres un gran postproductor, la gente no lo sabe, ¿eh? No sé. Tú eres un muy buen postproductor. Pero no tengo mucha noción, o sea, como que lo hago de guata nomás, así como... Todo en la vida lo hemos hecho de guata. Como así, como... Todo en la vida lo he hecho ¡Qué hueón! Pero es verdad. Pero es que la gente no lo sabe y a lo mejor esta es la oportunidad de decirlo porque Víctor postproduce todo lo que tiene que ver con el programa. Todo lo que usted, toda la sónica, me gusta esa palabra, la sónica, esa la aprendí de un programa. De José Luis Núñez en 40 principales. Esto se llama la sónica. La sónica de un programa es trabajo de Víctor Aranda, exclusivamente de él. Entonces, todo lo que he escuchado durante todos estos años en el si no reclamo, lo puede hacer llegar. Es del postproductor Víctor Aranda. Soy mucho de, muy bueno, de que se sientan las S, las R, que siempre por tanto explosión, siento que se pierde mucho. Sí, entonces soy muy preocupado de eso. Y bueno, cuando en ese tiempo Osandón, que era mi jefe, Cristiano Osandón, que estaba en la 40 principales, me dice: nos encanta cómo trabajar como postproducción, vaya a trabajar ahora con el Alfredo Levin, vas a hacer Rockacti 40, pues lo vaya a grabar. Y vos dijiste, me voy a MTV, concha. No, yo, me voy a Miami. No, yo dije, puta, de aquí al éxito. No sé si quiero estar detrás de un computador siempre, porque yo quería locutear, pues, bueno, yo quería hacer un programa. Sí. Entonces, cuando alguien te encuentra que eres bueno por una weá, nunca más vaya a salir de esa weá. Ojo con eso. Me lo dijo también un jefe que tuve en TVN, me dice: bueno, si vos eres bueno detrás del micrófono como voz en off, nunca vaya a salir de ahí. Ojo con eso. Me decía: tenés toda la razón. Entonces, weón, oye, ¿a quién mandamos a hacer esta weá? A Víctor. Sí, pero es que lo pierdo, weón, en el off, lo necesito acá. Claro. Vamos, que vuelva allá. Oye, ¿a quién podemos mandar? Puta, que vaya Víctor, pues, weón, si este weón puede agarrar para el Y weón. la vida es muy corta para hacer voz en off. No, porque en el fondo estaba encerrado en una weá de un cuchitril, weón, y a lo mejor lo tuyo no era hacer voz en off. No, pero lo pasé bien. Lo pasaste bien. Lo pasé bien. Entonces yo creo que también uno siendo Patito Fres. Sí, uno tiene que aceptar todas las weas. Es verdad. Para pasar y quemar y después darte cuenta, no, esto me gusta, esto no me gusta. Y ahí el año 2000... ¿A quién mataste? ¿A quién mataste para ser locutor? No. ¿A quién te echaste en la 40? No, porque en la 40 cambian la dirección. Claro. Y, a cada rato. Y yo, sí. Hasta el día de hoy. Estamos pelando a No. Y yo renuncié de como postproductor, me volví a Rancagua. ¿Ya? Y cuando me voy yendo, la Cecilia Hernández me dice: venga para acá. Le voy a contar que se viene en movimiento ahora a fin de año. Te pasó el dato. Esto fue como ir al Club Hípico. Sí, y yo le digo: ¿por qué Ceci? Van a echar a todos los que están acá. Pero esto se lo digo a usted. Y vienen los de allá, por los Oye, de... te pueden decir que te sabes cuándo van a echar a alguien que tú veías. Sí, weón. Eso es lo peor. Weón, es para el pico. Pero bueno, yo ya me estaba yendo. Yo ya había renunciado, firmado finiquito y toda la weá. Sí, po. Entonces me voy yendo y toda la weá. Y me dice: se vienen los de Iberoamérica. Y dicen que va a tomar la 40 el mono Stangue. El de la jaula del mono. El Pablo Stangue. En ese tiempo era productor, creo, del portal del web. La Tencha. La Tencha. Muy bien. Y me dice: yo creo que deberíais venir y dejar un demo. Y me quedé con esa sensación, porque podría hacerlo. Pues. ¿Y dónde grabaste el demo? ¿En la misma radio? Me lo grabó Ultraman. Grande Ultraman. El Ultrita me dijo: ven para acá, yo te lo grabo antes que te vayas. Postproductor también. Y yo se lo voy a dejar al mono, así que andas de tranquilo, buena tu ciudad de mierda. Y si pasa algo, te gana. A tu sucucho. Y me fui para Rancagua, ¿cachai? Y el año 2003
2003, en diciembre, me confirman Encontraron el demo en un peladero, weón. ¿Cuál es la historia mágica que viene? Encontraron el demo, weón, botado. El Ultra se lo pasa, se lo entregan este weón? y me dicen, llamen a este weón porque algo no. Y ahí tuve reunión con Pablo y le pareció la raja. Me dijo, lo único, weón, que tenés que sacarte ese acento culiado rancagüino que tenés. Pero vamos a trabajar, weón, para que te saques ese acento culiado, weón. Pero no, sin faltar el respeto a los locutores regionales. Sí, pues entonces me dijo, no, lo vamos a trabajar, weón, porque no me gusta esa weá como que estáis vendiendo jabón de Sancillo. Entonces, y trabajamos harto esa weá. Y bueno, antes salía al aire y me gustaba mucho el método que tenía Pablo, que un weón muy de radio, muy no, me decía pelete, no, pelete, vamos de nuevo pelete, mira, no, esta weá así. Y nada, pues ahí partí con Estación 40 en el año 2004, 2003. Que era en la noche. En la noche, después estaba Daniel Valenzuela, se fue, tuve que reemplazarlo en un programa que se llamaba Derecho Pataleo a las 6 de la tarde, y después se va Toti Sichel en la mañana y me dejan a mí con el Mala Influencia solo. Y ese fue mi gran desafío. Porque ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo el Mala Influencia? ¿Un año? Un año. Un año. Lo di todo, culiado, así. No, sí. Lo di todo, así, ¿no? Fue una Yo te escuché. Y ahí yo creo que viene el primer link nuestro. Fue que yo trabajaba en la Carolina en la mañana. Era control, radio controlado. No locuteaba, no hacía ningún programa. Y yo sacaba el turno que venía desde las 12 de la noche. Y ese turno salía a las 8 de la mañana. Entonces yo iba al Cayo del Catre, que partía a las 7. ¿Ya? Y había cambio de locutor de control en el programa. En el mismo programa. En el mismo programa había un cambio de control. O sea, el programa iba de 7 a 9 y a las 8 había cambio de control. Había cambio de mano. Todo el tiempo, porque había cambio de turno. Entonces yo entraba a las 8 de la mañana. Sí, pues. Yo entraba a las 8 de la mañana al programa que hacía Hernán Evia, que se llamaba Cayo del Catre, como el programa de ahora. Y me acuerdo que en ese trayecto donde yo iba, yo te escuchaba a ti. Porque no escuchaba Hernán Evia. Los sorry Hernán Evia. Era fome tu programa. Era fome, weón. Entonces yo escuchaba el programa. El programa tuyo era muy dinámico, weón, y tu voz también era muy fresca. Entonces era como algo muy nuevo. Sí. Y me acuerdo que yo lo escuchaba todo el tiempo para allá y entendí todas tus secciones. Me acuerdo que hacías patas en la raja, hacías harta pitanza. Mucha pitanza. Jack el despertador. Y todo muy armadito, muy bonito al aire. 8 de la mañana en Punteli. Era como, luego, después del portal del web, el web creo que fue como el programa que me reencantó con la radio, a pesar de que yo estaba trabajando en radio, pero hacía una radio que para mí era muy lenta. Es que la mano completa fue de Pablo, que marcó ya una estructura del programa. Yo me tuve que subir y adaptarla a mí, porque ese programa lo hacía Pablo, el control, y haciendo a la señora Hortensia, estaba hablando del año 2004, 2005, y Sichel era su bandejero, pues, weón. Sí, ¿cachai? Y Sichel se va para FM Hit, a hacer María Hit, creo. Sí, o la ducha, o después hizo la ducha de teléfono, nuevo, nosotros empezamos a pegar la sábana. Y en ese momento Pablo me dice, ya Pelete, yo estoy listo, puta, no puedo seguir levantándome temprano, no me da más, así que... Y Pablo llevaba, yo creo que el 80% del programa con el personaje de la señora Hortensia. De la Tencha, que la hace hasta el día de hoy. Y yo dije, concha tu madre, esto va a ser muy duro porque la gente la va a reclamar. Es un personaje muy potente. Y ahí fue cuando los días previos, yo te juro, todos los días en mi casa, ya sea frente, weón, al espejo, lavándome los dientes, después, weón, me quedaba pegado, empecé a sacar voces de vieja. Y ahí inventé a la señora Marta. Y la señora Marta era una amiga de la señora Hortensia. Entonces, la señora Hortensia era más pasada para la punta. La señora Marta era una señora más inocente. Sí, bueno, era muy inocentona, y ahí yo creo que recabé todo el tiempo de haber vivido con mujeres. Sí, po. Le saqué cosas a mi mamá, le saqué cosas a mi abuela, a mis tías, a toda mi weá, y eso fue como, dije, ya, la señora Marta se queda con este es el personaje. Y la gente la empezó a querer, empecé a hacer muchas pitanzas con la señora Marta, y así, weón, creo que repunté hasta que me puso la pata en la raja un 24 de diciembre. Oye, que común que en los medios de comunicación se ponga la pata en la raja los 24 de diciembre. Ayer también... ¿En serio? Me contaron de que otra persona le habían puesto la PLR un 24 de diciembre y también trabajaba en medio. 24 de diciembre. Me echaron a mí y a mi pololo en ese momento. Fue muy triste. Porque yo dije... Este año 2005. Esto fue el 2005. Dije, hasta aquí llego. Si nadie más me conoce, pues, weón. Callé. ¿Y qué pasó el 2006? Tito Benavente te llamó. Tito Benavente me llamó en enero. ¿Se consiguió tu teléfono? No. Fue Carlos Salazar. Carlos Salazar. Sí. ¿Quién es Carlos Salazar? Carlos Canales. Carlos Canales. EMI. Promotor de EMI. Un chascón rubio de pelo largo. Lo conozco. Me dice, oye, Víctor, me contactó Héctor Benavente de Radio Carolina y quiere tu teléfono. Se lo di, para que esté atento. Te juro que le corto a Carlos Salazar y yo
frente al teléfono, tenía un Nokia 5120 para todos lados, pensando que no llegaba señal, iba para afuera. Mamá, voy a caminar, la weá, y no me llamaba. Me llamó al otro día el culiao. Muy Tito Benavente. Te llama, va a la oficina a hablar con Tito Benavente. ¿Subiste al segundo piso a hablar con Tito Benavente? Me hizo esperar casi 2 horas abajo con la Gaby Tesorito. Estuve sentado en la oficina. ¿Tú supiste toda la vida de la Gaby? Toda, me contó toda la Gaby. De recepción. Uy, sí, ya tanto pena al tata, me decía. No, me decía, oiga, ¿y usted de dónde viene a Rancagua? Y tan lejos, tengo familiares allá. Pum. No, le quiero, ¿de qué parte? ¿Usted de Machalí? No, los míos son de Doñihue. Y empezaba a hablar. 2 horas me estuve esperando Tito Benavente. Te vi pasar y en el momento que te vi pasar te reconocí porque ya te había echado el looking antes. ¿Me echaste el ojo? Me te había echado el ojo, te veo pasar y te veo entrar a la oficina del Tito y dije, buena. ¿En serio? Buena. ¿Estaba ahí tú? Y ese fue el primer momento donde te vi en persona y te conocí. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Se acabó. Este se acabó. Par de desconocidos. El próximo capítulo vamos a hablar. ¿Lo podemos adelantar o no? El capítulo 2 se llama Pegado a las sábanas. Así que vamos a hablar desde el momento que Víctor entró a trabajar a la Carolina, todo lo que pasó y cuando empezamos y el descubrimiento de Osvaldo Solorza frente al micrófono. Y yo estoy seguro que... fue tu ex también una de las primeras que me lo dijo. Sí, verdad. ¿Y sabéis cómo me lo dijo? Porque yo le hablaba por el tollback, que es este botón que uno le habla a los locutores cuando están detrás del vidrio. ¿Ya? Y yo siempre le hablaba a los locutores y un día tu ex a mí me dijo, oye, tú tenés buena voz, weón. Sí, tenía buen ojo la... Fue una... Ya. Oye, próximo capítulo. Gracias por escucharnos. Perdonen por la lata, a lo mejor, pero estamos haciendo un recuento a los 10 años y queremos hacer un recorrido completo de la historia nuestra en la radio. Próximo capítulo, personaje invitado, no se lo pueden perder. Tonka Tomisic va a estar acá. Oye, me dice que canceló, pero próxima capítulo les prometemos a los jefes acá. ¡Oh! Sí, pues si los jefes tienen que, si ellos fueron los que nos tienen la oportunidad, pues. Sí, para que nos digan a la Carolina. No, es que sabéis que, aparte de eso, no solamente quiero contar la historia, quiero ver cómo es la historia de ellos. Porque uno cuenta una historia cuando estamos, pero no la recuerda. Los jefes tienen otra historia. Siempre es bueno, como digo yo, saber las dos partes de la historia antes de emitir un juicio. Ya, próximo capítulo les prometemos a Benavente y a Menda acá. Listo. Agradecemos a Verno que estuvo en los controles. Muchas gracias. Gaby Flores en la producción. ¡Grande, Gaby! Saludos a toda la gente del equipo técnico, el Diego, Abel, Ramón, todos. Muchas gracias. Este fue el primer capítulo del podcast del Par de Guatonis. Voy a almorzar. Ya. Escuchen el segundo capítulo si es que está. Par de Podcast, una serie de capítulos sobre la historia del Pegao en sus 10 años.